Creo que nadie dudaría que la conducción de una guerra, de cualquier guerra, tiene un costado que es de puro pragmatismo y de puro cálculo. Y que cuando un conflicto como el de Siria se prolonga en el tiempo, siempre cabe la posibilidad de que un aliado se corra de su rol original y adquiera protagonismo propio o que incluso se reconvierta en enemigo de quienes antes habían sido sus aliados. Sin dudas, algo cambió a partir de la visita de Erdogan a Moscú. Posiblemente nunca sepamos la intimidad de lo acordado, pero los hechos que se han sucedido y la rapidez con la que acontecieron hacen pensar en una idea a la que en política se la suele llamar, entre comillas, como el abrazo. Y en este caso, nunca quizás más apropiado decirlo, se trata del abrazo del oso. Abrazar, en la jerga, es buscar condicionar o inmovilizar a uno de los aliados de tu enemigo para que deje de cumplir con el rol que cumplía en el dispositivo de una guerra. Y entonces aquí va la pregunta, ¿quién abraza a quién? Bueno, en estos últimos días se exhibió claramente el febril intento de la Federación Rusa por abrazar, entre comillas, a Turquía, seguramente porque entiende que Turquía es la pieza clave del dispositivo estadounidense y eso, se supone, podría afectar a la inmensa gama de recursos que presenta la coalición occidental y las dictaduras del Golfo en el escenario sirio. En otras palabras, si Rusia y Turquía llevan unos 4 siglos de enemistad y de enemistad permanente, este giro, este abrazo, simplemente se entiende como un intento en la búsqueda de cortar la vinculación turca con su enemigo principal. ¿Y cuál es el enemigo principal? Son los Estados Unidos. Se habrán dado cuenta ustedes que esta vez no hubo demasiado alboroto en Rusia sobre el hecho de que Turquía atacara en el norte de Siria. Rusia protestó por la incursión terrestre y aérea de esta semana, Damasco hizo lo propio, pero por debajo de la mesa hubo una suerte, entre comillas, de permiso para que los turcos ataquen a los kurdos de Siria y que ellos siempre han sido y es el principal objetivo de Turquía en esta guerra. ¿Y quién está hoy detrás de las milicias kurdas? Bueno, pues los Estados Unidos, y entonces solo así adquiere sentido este intento de abrazo por parte de la Federación Rusa. Así, en este contexto, el primer ministro turco Yildirim, esto salió en Europa Press el día 23, anunció que Ankara asumiría un papel más activo en Siria para impedir que Siria quede dividida por etnias y advirtió que no permitirá que las fuerzas kurdas expulsen al Estado Islámico del territorio que controla a lo largo de la frontera turca y que conectan sus dominios al este del Éufrates con el enclave de Afrin. Ahí está clarito el objeto de esta intervención que se dio a llamar por parte del ejército turco Escudo del Éufrates. Y por contrapartida, en un esfuerzo destinado precisamente a desarticular la jugada de los rusos, Estados Unidos advirtió a las milicias kurdas en Siria que no crucen al oeste del río Éufrates. Fíjense ustedes, le está pidiendo a la gente que ellos mismos entrenan que paren, porque eso solo sirve para que Turquía haga su juego y le haga el juego al, entre comillas, al abrazo ruso. Y por eso el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles llegó a Ankara, la capital de Turquía, para una visita oficial de apenas 24 horas después de que el ejército turco lanzara su primera incursión importante contra sus amigos de las milicias sirio-kurdas del YPG. Más allá de que esta maniobra resulte o no, la guerra en Siria tiene garantizados muchos meses más de sufrimiento por delante. Esa es mi opinión. Sencillamente porque Estados Unidos y Rusia no logran formular ni siquiera acuerdos de mínima respecto del apoyo a los armados de la oposición y de los yihadistas wahabíes a los que se insiste en presentar como oposición moderada. Para complejizar las cosas, un suceso que mencionamos la semana pasada a modo de título tuvo rebote con mayores detalles en la prensa y así fue como
el portal web libanés El Nashra finalmente publicó que Pekín, es decir, la segunda potencia del mundo, desplegará sus cazabombarderos en Siria y los empleará para atacar posiciones de los grupos terroristas, además de proveer apoyo aéreo a las fuerzas sirias. También indicó que China recibió luz verde de Damasco durante el viaje del almirante Wang Youfei a Siria, esto fue la semana pasada, que es el director de cooperación internacional de China, y que además Youfei se reunió con Sergei Shavrov, que es el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, donde, a pesar de no haber trascendido los detalles de la reunión, los analistas de El Nashra, de este portal libanés, creen que en esta ocasión se abordaron los preparativos para la presencia china en el territorio sirio. Presencia que, según creen, se focalizaría en un principio en atacar las posiciones del grupo terrorista Jaish al-Islami al-Turkistani, en el que luchan más de 3.000 combatientes yigures, que son un grupo étnico de chinos wahhabíes, que viven en las regiones en la región noroeste de ese país, de China. Como se puede ver, tantos sucesos ocurridos en el lapso de un puñado de días habla antes que nada de una profundización de la guerra que no casualmente acompaña a los últimos meses, siempre dificultosos del gobierno de Estados Unidos, sino también a la emergencia de un gobierno turco que ha resultado fortalecido tras el golpe de Estado del mes pasado. Y justamente sobre el gobierno turco es que por estos días se desarrolla la batalla política puntual que pueda hacer una diferencia en esta eterna guerra de casi 6 años en Siria. Unos luchan por realinear a Turquía, otros, como Rusia, por aferrarla o abrazarla, según dijimos al comienzo. Entre tanto, lo cierto es que al momento en que China ingrese a Siria, si es que finalmente lo hace, fíjense ustedes, las 5 grandes potencias nucleares, que son a su vez miembros permanentes del Consejo de Seguridad, estarán presentes con tropas y aviones en un país cuyo territorio es apenas mayor que la mitad de la provincia de Buenos Aires.